Desafíos y oportunidades del regreso a clase. Mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga, miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Nuestro instituto lleva 37 años acompañando a las parejas y a las familias a través de la terapia y en la formación de terapeutas familiares a lo largo de todo Chile. También trabajamos con instituciones y familias vulnerabilizadas. Para iniciar este ciclo de conversaciones que tendremos el último martes de cada mes, elegimos el tema del regreso a clases, la escuela en pandemia. La invitación es a encontrarnos, a priorizar y conversar acerca de este espacio en el que habitan niñas, niños y adolescentes. Cómo el cierre de las escuelas y la apertura parcial, los retrocesos en este proceso han impactado directamente al desarrollo y al de sus familias y cómo ha impactado a toda la comunidad educativa. Este conversatorio estará a cargo de Cristina Vera y Denise Tuma. Cristina es psicóloga clínica y escolar de la Universidad Católica, miembro de la Unidad de Terapia Familiar con Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto, directora del Diplomado de Especialización en Terapia Familiar con Niños y Niñas Sintomáticas, coordinadora del equipo especializado en familias y parejas del Instituto, supervisora del postítulo y psicóloga escolar del Liceo El Señor de Resta. Denise es psicóloga clínica de la Universidad de la Frontera, magíster en terapia familiar sistémica, diplomada en terapia familiar con niños sintomáticos del Instituto, docente y supervisora clínica del magíster en terapia familiar sistémica de la Universidad de la Frontera, miembro del equipo especializado de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Agradecemos todo el interés que han tenido en conectarse, a pesar de ya llevar un año en esta modalidad. Es un tema que obviamente nos convoca en este año que ha sido tan duro, mucho más crudo de lo que pensamos, este año de pandemia. Les pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados durante el conversatorio. Pueden hacer preguntas mediante el chat. Las preguntas van a ser contestadas al final del conversatorio. Les sugerimos también mantener la cámara apagada para que puedan tener una mejor visión de esto. Ahora las dejo con Denise y Cristina. Gracias, Vero. Bueno, darles la bienvenida a todos, muy contentas de estar compartiendo en este momento este tema que es tan importante. Y para partir queríamos presentarles un video motivacional, que nos conecta un poco con la experiencia escolar, con la infancia y con lo complejo que ha sido este periodo. Querido diario, este año decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. Algunos desacuerdos con la autoridad me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo. Pero ahora, de adulto famoso, estaba resintiendo la falta de conocimiento. Tenía problemas con las matemáticas complejas y las lecturas profundas. ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo. Vamos a tener que hablar con tu apoderado. Yo soy mi apoderado. Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer. Efectivamente, las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Si sigues así, vas a perder el año. Vas a perder el año. Hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Qué bien huele! A tocar la guitarra. Chica rica. He hablado horas con mi querida mamá. Es mi vida, mamá. ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda.
Un zombie espacial. Cosas que antes no podía hacer porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. Y que creí que ya no me interesaban. En cambio yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos. Se llama Ex Pololos. ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Bodoque, ¿quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante, debo irme a aprender. Señor apoderado, quería contarles que su pupilo Juan Carlos Bodoque ha manifestado un cambio ejemplar. ¡Qué alegría! Lo felicitaré y le daré unos días libres. No seas fresco, payaso. Oh, está bien. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. Muchas gracias por el video y para contextualizar un poco, Denise, ¿cuáles han sido los principales efectos de la pandemia en la salud mental de las niños y niñas? Bueno, hola Vero, hola Cristina y hola a todos los que nos están viendo. Para responder a tu pregunta, yo quisiera comenzar diciendo que la experiencia de pandemia y los confinamientos que hemos vivido como país, como sociedad, a nivel mundial también, y que han sido bien prolongados, se relacionan directamente con efectos negativos en la salud mental de la población en general. Y por supuesto que han afectado negativamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los síntomas más reportados en los niños y en los adolescentes han sido trastornos de ansiedad, trastornos afectivos como depresión, síntomas como frustración, incertidumbre, inquietud psicomotora, irritabilidad. También se ha visto mucho falta de atención y concentración en los estudios principalmente. Han aparecido muchas dificultades en los niños para dormir. Ha aparecido también muchas reacciones de ira, incluso efectos como de estrés postraumático. Y en algunos casos inclusive se han presentado niños y jóvenes con ideación suicida. Los síntomas que más se escuchan en las consultas clínicas es estar triste, ¿cierto? La falta de ganas, incluso de hacer actividades que antes les interesaban a los niños y a las niñas. Cambios también en el apetito, los cambios de ánimo que reportan los papás, mucha preocupación de los niños por las tareas escolares, ¿cierto? Y quejarse a veces de dolor de guatita o de cabeza, y aparecen las somatizaciones que son frecuentes. Porque, bueno, debemos recordar que los niños y las niñas presentan, por la etapa evolutiva que ellos viven, procesos de afrontamiento al estrés que están en desarrollo, no están consolidados como en la etapa adulta. Y dependen mucho de las habilidades parentales, por ejemplo, del nivel de estrés que presentan los cuidadores, de las rutinas que tenemos al interior de la casa, del tipo de interacciones sociales que los niños tengan, de las capacidades de juego del niño, de la familia. Estos factores obviamente se ven afectados significativamente por el aislamiento, los confinamientos, ¿cierto? Y el cierre obviamente de las escuelas, por lo tanto pone digamos, en un mayor desafío a los niños para afrontar el estrés, ¿ya? Uh-huh.
Y lo otro que es importante mencionar es que la respuesta adaptativa de los niños se puede ver afectada en el contexto en el que estamos, y especialmente en los niños que están presentando cierta vulnerabilidad en su desarrollo, generándose muchas veces sintomatología que es relevante o descompensación de un cuadro clínico que puede haber estado a la base frente a esta situación en la que estamos viviendo de pandemia. Ya. O sea, los niños y niñas más frágiles tendrían mayor vulnerabilidad a presentar más síntomas. Exacto. Y en los adolescentes, Cristina, ¿hay diferencias en relación a los niños? ¿Presentan otra sintomatología? O sea, yo siento que tenemos que considerar que en realidad todos nos hemos visto profundamente afectados en la salud mental, ¿ah? Y efectivamente, dependiendo de la etapa del ciclo vital y de los desafíos que tenemos en cada uno de esos momentos, se nos plantea en el fondo como toda esta posibilidad de vivencia en relación al encierro, a la incertidumbre, a la sensación de riesgo. Una de las cosas que uno habitualmente observa en adolescentes tiene que ver fundamentalmente con lo que para ellos significa el encierro y el aislamiento. Por una parte, están en una etapa del ciclo vital donde efectivamente están empezando y aprendiendo, intentando tramitar lo que es la dependencia versus la autonomía. Por una parte, necesitan socializar, necesitan estar fuera de la casa, es algo que los gratifica, los vínculos sociales, sus amigos, y con esto se ven obligados a permanecer en un espacio que muchas veces ellos quisieran que fuera distinto. Entonces eso muchas veces genera síntomas de angustia, al igual un poco similar a lo que decía Denis, en la línea de síntomas ansioso-depresivos, de trastornos del sueño, muchos síntomas psicosomáticos también en adolescentes, aumentos de conductas más de riesgo en algunos casos. Y bueno, para las familias es un tremendo desafío poder ayudar y acompañar a los adolescentes en esto. Pero yo creo que el gran dilema para los adolescentes tiene que ver justamente con eso, con cómo compatibilizar por una parte la necesidad de autonomía y la obligatoriedad de verse en un espacio aislado, sin sus redes sociales. Y por otro lado también, yo creo que algo que es súper significativo tiene que ver con la importancia o el lugar que ocupan las redes sociales y lo difícil que puede ser en ciertos casos el manejo de eso. Muchas veces estos síntomas de aislamiento se asocian justamente a permanecer en una pantalla o en un computador permanentemente, porque a su vez genera la experiencia de estar comunicado con los otros, lo cual también tiene hartos costos, que quizás más adelante podemos conversar más, porque es un tremendo tema el tema de las pantallas y de cómo se compatibiliza este mundo tecnológico, que sin duda que tiene muchas oportunidades, nos permite hacer muchas cosas, de hecho nos permite juntarnos ahora, si no estuviese la tecnología, podríamos hacerlo, pero presente es un punto de quiebre ahí que muchas veces es un nudo que se hace súper difícil de poder resolver. Y en ese sentido también a las familias en general, Denis, a los padres y a las madres, ¿cómo les ha afectado este confinamiento tan prolongado? Bueno, mucho. Podemos ver que, o sea, todos sabemos que las demandas familiares se han incrementado en múltiples niveles y aspectos de la vida doméstica, ¿cierto? Superando muchas veces la capacidad de responder de manera adaptativa a un contexto de incertidumbre en el cual estamos viviendo y de bajo control que tenemos en este momento, en este escenario, ¿cierto? Entonces, hay muchos factores que se asocian al estrés a nivel familiar, y entre ellos se cuentan, por ejemplo, la duración extensa de las cuarentenas, ¿ya? O, por ejemplo, el miedo a infectarse, ¿cierto?, del virus o infectar a otro, las pérdidas económicas que ha significado esta pandemia para muchas familias,
también el estigma social que se produce en cuanto a las personas que han padecido la enfermedad, ¿sí? Y además a esto se le puede sumar como muchas veces la eventual pérdida de seres queridos que ha provocado la pandemia, el contagio de personas cercanas, quizás adultos mayores, que ponen a la familia, digamos, en una situación de alta preocupación, o las hospitalizaciones que son prolongadas, y también el propio encierro de la familia, ya ese es otro factor de estrés. Entonces podemos decir que los papás, las mamás y los cuidadores en general han estado expuestos a altos niveles de estrés por estas múltiples demandas, exigencias, ¿cierto? Necesidades que cubrir, tanto a nivel económico como a nivel doméstico, ¿sí? Y a nivel emocional, especialmente para ser capaces de contener los afectos de los niños. Por lo que podemos concluir que también la población adulta se ha visto muy en deterioro su salud mental, habiendo también, además, sumándole otro factor que es la falta de redes de apoyo, porque no están tan disponibles en este momento como antes, ¿cierto? Eso es un factor importante porque en el fondo las familias han debido hacerse cargo en soledad de todo lo que significa la casa y el cuidado de los niños con el colegio en casa, además. Y eso es un factor de riesgo para las familias, el hacerse cargo solos, ¿sí? Siempre es bueno estar en contacto con otros y tener redes de apoyo que funcionen bien, pero hoy día eso se ha complejizado bastante. Y eso ha aumentado obviamente las tensiones a nivel intrafamiliar, los conflictos, ¿cierto? Hay evidencia de que ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿cierto? El maltrato infantil, ¿cierto? Entonces, porque por un lado tenemos niños que están más irritables, ya más ansiosos, más aburridos, ¿cierto? Por lo que provoca el propio encierro. Y por otro lado tenemos mamás y papás cansados, sobreexigidos, ¿cierto? Por estas múltiples tareas que han debido asumir. Obviamente papás con menos tolerancia, con menos paciencia que antes y con habilidades parentales que se ven como vulneradas, por así decirlo, en este contexto, y afectadas por lo que los estados emocionales a veces en momentos de crisis no son, digamos, tan de autorregulación que es lo que esperamos desde la etapa adulta, ¿ya? Entonces, podemos decir que la familia en este momento está en una crisis, pero es una crisis que ha sido tan larga, tan permanente, que ya casi le podemos llamar un estado, porque no es una crisis, ¿cierto? Que la crisis, claro, se ha vuelto como un estado crónico, ¿sí? Porque esto ha durado mucho más de lo que esperábamos en un principio. Ese es el contexto más o menos al que está nuestra familia. Entonces, Cristina, si tú querías... Pero quizás complementando lo que dice Denise también, que es súper importante poder reconocer que obviamente que los funcionamientos previos familiares de alguna manera determinan el modo como enfrentamos situaciones de estrés, y especialmente esto. Entonces, las familias que tienden a ser mucho más autoexigentes, más críticas en su funcionamiento, quizás con un manejo emocional que puede ser menos efectivo para sus miembros o menos empático en algunos aspectos, presentan mucho más dificultades para enfrentar situaciones de tanta incertidumbre que invitan sin duda a la flexibilidad, a poder generar estrategias nuevas, a poder repensarse como familia. Entonces les cuesta más. Las familias que tienden a ser más cariñosas, a un funcionamiento más cuidadoso, más empático, han podido tramitar mejor toda esta incertidumbre. Pero sin duda que a todos nos ha afectado mucho. Yo creo que es parte del funcionamiento natural. Es muy difícil no verse afectado por algo que en el fondo ha sido tan difícil y que no sabemos cómo va a avanzar, cómo está avanzando y hasta cuándo va a durar. Claro. Entonces, en eso. Y ahora, sí, ya nos acercamos más al tema de la escuela. ¿Qué factores de riesgo se pueden reconocer en esta nueva realidad, en esta modalidad online para el aprendizaje? Cristi, no sé.
Bueno, ahí yo creo que uniéndolo un poco con lo que estamos conversando, yo creo que lo primero que hay que considerar que el contexto escolar obviamente que está inserto en todo esto que estamos viviendo. No es un ente aislado. De hecho, pudiésemos decir que junto al área de salud al tema social económico, ha sido como de las áreas que se han visto más fuertemente afectadas por la pandemia. Por lo tanto, también tenemos que considerar que al igual que la familia que está súper estresada y que de alguna manera tiene profundos desafíos de cómo enfrentar esto, la escuela es lo mismo. Yo creo que a todos quienes formamos parte de instituciones educativas nos hemos visto como interpelados a repensar, a remirar, a buscar de alguna manera formas que sean lo más cuidadosas posibles para todos los involucrados, y lo cual no siempre es tan sencillo, ¿ya? Vamos por el segundo año, muy complejo. Los profesionales estamos cansados también. Se hace difícil, porque es como que uno avanza un paso, retrocede otro, como que no hay claridad para poder planificar, algo tan propio de lo educativo. Se funciona mucho desde la planificación, entonces la incertidumbre genera muchas dificultades. Entonces, evidentemente que este nuevo escenario tiene costos importantes a nivel escolar. Por una parte, sin duda que se ha observado que las brechas sociales se han incrementado. Efectivamente, si hablamos de escuela, tenemos que distinguir el lugar, el momento y quién, porque efectivamente tenemos una diversidad de contextos escolares que cuentan con recursos, disponibilidad y acceso completamente distintos dependiendo del lugar. Entonces eso ya es un tema. Desde la posibilidad de funcionar online, donde parte importante de las escuelas no tiene acceso completo, o de sus alumnos o alumnas no tienen acceso, incluso los mismos profesores, hasta la posibilidad de tener acceso quizás a otras herramientas tecnológicas que ayuden, o a tener a lo mejor una infraestructura que permita funcionar de una manera, por ejemplo, mixta, presencial, que sea más cuidadosa, resguardando un sinnúmero de aspectos en relación a los espacios y al distanciamiento social. También eso en muchas escuelas es difícil, ¿ya? Entonces, sin duda que ha tenido muchos costos. Y pensando, Cristina, en las pérdidas del sistema, o sea, para los niños y niñas, los adolescentes, del sistema online, ¿qué se pierde ahí? Yo creo que hay varios aspectos ahí. Por una parte, y lo primero que quizás uno visibiliza es toda la dificultad de perder el contacto social, y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de habilidades, de vinculación, de relacionarte con tus pares, que en niños y adolescentes es fundamental, ¿ya? Hay un modeling, hay una relación con un adulto que de alguna manera también se espera que se convierta en figura significativa para estos niños, y que durante este proceso no ha sido fácil de sostener de la misma manera. Si pensamos en términos como de aprendizaje propiamente tal, se sabe que las metodologías online claramente no tienen los mismos logros de aprendizaje que lo presencial. Los niños se distraen más, se cansan más, hay niños que tienen necesidades educativas especiales, después lo podemos hablar con más detalle, que requieren metodologías distintas, que se hace muy difícil hacerlo de manera online, sumado a todo lo que estábamos hablando recién, que finalmente está inserto en una casa, en una familia que también está estresada. Entonces, por otro lado, también tenemos que se pierden espacios de esparcimiento, de deportes, de actividad física. Los niños claramente están más sedentarios, lo cual eso tiene un costo en términos de la salud física,
hay un grupo importante también de alumnos que ha visto dificultado el acceso a un sinnúmero de programas de salud que se asocian a una EVA, a controles oftalmológicos, otorrino, etcétera, que se ha hecho mucho más difícil, ¿ya? Entonces también ahí hay una desprotección, ¿ya? Por otro lado, si pensamos lo que decía Denise a propósito de como todo lo intenso que vive la familia, el colegio para muchos niños es un espacio de descompresión, quizás no es la palabra más indicada, pero de regulación, de mediación de todo lo difícil que puedan vivir en su casa. Entonces, muchas veces... familia misma. Justamente, mucho más solo. ¿Ah? Quería aprovechar también de preguntarle a la Denise, así como tú nos has hablado de los niños, niñas y los adolescentes, de lo que pierden en lo cotidiano, ¿cómo ha sido para las familias en este rol como de ser escuela en casa? Sí, bueno, o sea, primero decir que este contexto de tener la escuela en casa y el contexto de la pandemia que ha ido mutando, ¿cierto?, a lo largo de este año, nos pone como en una posición de necesidad constante de adaptación al cambio, ¿sí?, a las familias. En un ambiente, porque el ambiente es totalmente incierto y variable, ¿sí?, todo el tiempo. O sea, tenemos clases online, luego tenemos clases presenciales, luego sistemas híbridos, después luego volvemos a sistemas online. Cambian los horarios de clase constantemente, cambian las medidas sanitarias todas las semanas, ¿cierto? Por lo tanto, cambia el contexto permanentemente. Entonces, aquí lo único que tenemos estable es el cambio, lo que es complejo para las familias, porque es una necesidad de adaptación constante, ¿sí? Hay que preguntarse aquí, yo creo, cómo hacer que la educación no ponga en riesgo la salud, ¿sí?, física, pero también al mismo tiempo aporte a la salud mental de las familias, de los docentes, de los niños, de los jóvenes, a la salud mental de la comunidad en general, en realidad. Pero las decisiones de cada familia frente a esta experiencia de pandemia y al tema escolar están influenciadas obviamente por las diferencias, ¿sí?, por la realidad diversa que tenemos de familia, porque cada familia es diferente, es un mundo, ¿cierto?, distinto, y obviamente las decisiones de que si los niños vuelven o no vuelven a clase va a pasar por la realidad que tenga cada familia. Por ejemplo, si esa familia tiene o no presencia de adultos mayores, la posibilidad de los adultos de involucrarse en la educación de los niños, que es algo súper importante, ¿cierto?, la posibilidad que tienen de acompañar afectivamente también a los niños en sus procesos de aprendizaje. El tener o no tener trabajo, ¿cierto?, las condiciones de hacinamiento en las que viven y en las que tienen que a veces conectarse muchas personas a la vez, o la obligatoriedad de muchos padres de trabajo presencial, ¿cierto? La conexión a Internet también es un tema que hoy día se ha puesto súper encima de la mesa, ¿cierto?, que no todos tenemos la misma posibilidad de conexiones a Internet. La capacidad también de adaptación al cambio de cada familia es súper importante en este sentido, las vivencias del estrés, como por derivaciones de distinta índole. Como yo decía, la vivencia por fallecimientos de personas que han fallecido por COVID o por otras circunstancias, ¿cierto? O también yo había mencionado la presencia de redes de apoyo, entonces, o no presencia. Entonces, tenemos una diversidad de familias. Y sí, estoy súper de acuerdo con la Cristina en que la presencialidad obviamente aporta y es irreemplazable, ¿cierto? Sí. Y es un espacio súper importante para los niños y adolescentes que están en pleno desarrollo para sociabilizar, por ejemplo, ¿ya? Que es súper importante para el desarrollo emocional y afectivo de los niños y adolescentes, ¿ya? Y también estoy de acuerdo con lo que decía Cristina, en que además esto amortigua la presencialidad o el ir al colegio, amortigua de alguna manera las tensiones que muchas veces hay en los hogares, y obviamente en este contexto en muchos casos con papás súper sobreexigidos y también con espacios muchas veces reducidos. Además la presencialidad disminuye el tiempo de exposición a las pantallas, ¿cierto?, que también nos complica a veces.
y el riesgo de exigencia, pero el riesgo, también hay mucho riesgo en la modalidad online, hay mucho riesgo de sobreexigencia y ansiedad, ¿cierto? Para ponerse al día con las tareas escolares. Pero por otro lado también está, la presencialidad también tiene el riesgo de contagio, ¿sí? Y también tiene el riesgo de desestabilización emocional frente al desconfinamiento, que es algo que vamos a tener que empezar a conversar, porque hemos hablado de los riesgos también del confinamiento, pero también el desconfinamiento tiene riesgo, ¿sí? Sobre todo bueno, para niños y para adultos. Claro. Los papás, o sea, mientras menos edad tiene el niño, mayor es el apoyo que necesita por parte de sus padres. Obviamente los niños, o sea, preescolares, por ejemplo, necesitan mucho más apoyo que los adolescentes, que ya esperamos que estén más autónomos, ¿sí? Independiente si estamos en modalidad online o presencial, pero obviamente lo online, requiere de los papás que destinen mucha mayor cantidad de tiempo cuando la jornada está en casa, ¿sí? Y obviamente esta situación se complejiza con las actividades laborales y las exigencias laborales que tenemos los adultos, que a veces impiden estar totalmente disponibles o presentes los tiempos que los niños y las escuelas requieren, ¿ya? Y eso es un problema grande. Ahí quería, antes quería preguntarle de la escuela, que es la otra parte, o sea, como la comunidad escolar, cómo se ve afectada, y antes de continuar, también invitar a la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos, a hacer sus preguntas por el chat y después para poder transmitírselas a ustedes. Conversar. Entonces, Cristina, no sé cómo se ve afectada, tú trabajas en una escuela, tienes esa experiencia en la comunidad educativa, ¿cómo le impacta también esta nueva modalidad de enseñar y de hacer colegio, escuela en el online? Sí, yo creo que efectivamente es un sistema, como decía antes, como altamente estresado también, a propósito de que hay altas expectativas de lograr que los alumnos aprendan, que ojalá se note eficiencia. Hemos escuchado algunos comentarios públicos de personajes del gobierno que de repente han cuestionado la responsabilidad o flojera de los profesores, discursos contradictorios a propósito del modo como se están resolviendo ciertas cosas. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, en la realidad de los niños, yo creo que históricamente los niños han sido profundamente invisibilizados, ¿ah? Y yo creo que los docentes también, la realidad de las escuelas. Entonces, son sistemas donde hay niños, adolescentes y profesores, si pensamos en como la mayoría de los miembros como más profesionales del sistema escolar, porque también hay otros equipos de apoyo, pero si pensamos en los docentes, yo creo que son súper invisibilizados socialmente también, ¿ya? Entonces, pero por otro lado hay hartas expectativas respecto del rendimiento que tienen que tener, y yo creo que en este periodo de pandemia esa tensión ha sido súper potente, ¿ah? La adaptación a todas estas nuevas metodologías, muchas veces sin tener la capacitación necesaria, también ha sido algo que no ha sido fácil, ¿ah? de gestionar. Por otro lado, para poder hacer un trabajo de manera más efectiva, yo creo que sin duda el colegio ha tenido que involucrarse mucho más en lo que pasa en las casas, ¿ah? Que es parte de esto, porque los chicos, chicas están en las casas, conocer un poco más en qué están, los seguimientos, las llamadas, y eso muchas veces sobrecarga también harto a los docentes, porque tomar conocimiento de situaciones que a veces no son fáciles, ¿ah? Para los equipos de apoyo profesional, las duplas psicosociales, orientadoras o psicopedagogas, también ha habido mucho trabajo, ¿ah? Como en términos también de acompañar todas estas realidades, ¿ah? Desarrollar tolerancia a la frustración, creatividad, ¿ah? Y yo creo que esto se hace más difícil en un contexto donde a veces el trabajo colaborativo no es tan
fácil ni está tan instalado. ¿Ya? Entonces yo creo que lo que más se necesita en este momento es generar estrategias de colaboración y no siempre es tan sencillo. ¿Ah? Pero yo creo que efectivamente hay un tremendo estrés. Cada colegio es distinto y eso es súper importante a propósito de lo que estamos conversando. Cada colegio es un mundo diferente. ¿No? Y yo siento que, claro, hay colegios que han puesto el foco mucho más en sostener lo académico, en desmedro quizás de otros aspectos. Y eso a su vez trae consecuencias también a las personas Claro. que forman parte de esta comunidad educativa, ¿ya? A veces yo he escuchado discursos o relatos y que a mí me llega como la sensación de que ojalá como que no se note mucho lo que está pasando afuera, casi como que ojalá hagamos como una burbuja y que sigamos funcionando, sigamos Como si teniendo no los mismos existiera la resultados, pandemia. las cosas estandarizadas. Claro, como que hagamos como que no existe. Y eso tiene costos para todos los involucrados, tanto para quienes forman parte del colegio en términos docentes o profesionales, como para los chicos que estudian en esos colegios, como para su familia. ¿No? Entonces, así que es un tremendo tema. ¿No? El autocuidado ahí aparece como telón de fondo todo el rato. ¿Ah? Sí. Sí. Denise, y ya lo has comentado un poco, pero el rol en el aprendizaje de los cuidadores, de las madres y padres, ¿cuál sería? Más específicamente en esta... Sí, o sea, bueno, ya he dicho, ¿cierto?, que las familias están estresadas y los papás sobredemandados, ¿sí? Y sobreexigidos, y eso a veces, muchas veces hace que los adultos como que releguen o pongan en el fondo, ¿cierto? Y no hagan figura sus propios estados emocionales, o sea, como negar las emociones o evitar hablar de lo que les pasa, ¿cierto? Y eso es complejo porque en el fondo lo que hace es que no da el espacio a los niños y a los adolescentes o el contexto para que ellos también puedan expresar sus emociones. Por lo tanto, yo creo que la primera tarea para que los papás podamos funcionar como adultos que estamos estimulando el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños en este contexto, es el autocuidado que decía Cristina, ¿cierto? Que tiene que ver con mirarnos, con cuidarnos nosotros como adultos primero, con darnos espacio, con hablar de nuestras emociones, de lo que nos pasa, con aceptar primero las emociones, el miedo, ¿cierto? La ansiedad, que es súper esperable que tengamos, la incertidumbre, ¿sí? Porque, digamos, eso daría, como digo, el espacio y el contexto familiar para que estas emociones aparezcan en el discurso de los niños y no sean reprimidas. ¿Ya? Y yo creo que algo que podemos hacer es preguntarnos como papás cuánto espacio estamos dando en nuestra familia para que aparezca la pena, por ejemplo, para que se exprese la rabia, la frustración, el agotamiento, el cansancio de los niños y el nuestro también. ¿Ya? Claro. Porque sin ignorar o evitar las emociones, al contrario, dándoles espacio, dándoles la bienvenida a estas emociones para que nos puedan mostrarse y por lo tanto nosotros poder contener las emociones de los niños, porque obviamente todos sabemos que el aprendizaje cognitivo va de la mano del aprendizaje, o sea, de un desarrollo emocional sano, ¿sí? Mientras el niño esté estresado o muy ansioso, o con una pena reprimida, no va a poder aprender lo suficiente, lo que queremos que aprenda. Por lo tanto, tenemos que dar ese contexto. Pero para que esté ese contexto, primero los adultos tenemos que cuidarnos nosotros, ¿sí? Porque, bueno, la familia está súper como exigida y con esta necesidad de dar respuesta a las demandas escolares y eso es muy alta. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar que si las estrategias de autoayuda para los adultos no funcionan o estamos viendo que hay mucha ansiedad en los niños o que los síntomas son persistentes, yo creo que o tienen muchos pensamientos angustiantes, por ejemplo, yo creo que es súper importante poder pedir ayuda profesional si es que se requiere y si los padres lo estiman así necesario. Ya, gracias, Denise.
Ahora, también que como parte de la diversidad que hemos hablado, también hay diversidad de estudiantes. ¿Y qué saben ustedes, qué han visto con los niños que tienen necesidades educativas especiales en este contexto, además? Es un gran Cristina, tema, pues, sí. pero es un tema pre-pandemia, en pandemia y post-pandemia. Efectivamente, yo siento que, a ver, tenemos un contexto incluso en términos de leyes que facilitan la inclusión y que de alguna manera debiesen asegurar el acceso a que todos los niños ojalá tengan aprendizaje significativo. En la práctica sabemos que eso no siempre es tan fácil y yo siento que se ha complejizado mucho más en este contexto. Yo creo que los niños con necesidades educativas especiales requieren estrategias distintas y muchas veces en el contexto, si pensamos en lo online, no siempre permiten en el fondo esa flexibilidad o la creatividad que a lo mejor se requeriría de un trabajo también más personalizado. Yo siento que aquí el seguimiento que puede hacer el colegio, la alianza que el colegio debiese intentar hacer con las familias para que de alguna manera ese adulto que pueda estar disponible o medianamente disponible considerando toda la demanda, pueda apoyar de la mejor manera a ese niño. Siento que hay como que la coordinación, perdona Cristina, de los adultos en relación a los niños y niñas con necesidades especiales. Yo creo que puede ser algo que puede ayudar mucho. Y yo siento que aquí viene otro tema que es súper importante de considerar, que tiene que ver con el qué queremos enseñar y cuándo. Porque yo creo que efectivamente si ponemos el foco en las notas, probablemente nos vamos a frustrar mucho. Pero si el foco está puesto en los procesos, en cuánto un niño puede avanzar en este contexto, en los logros que sean acorde a sus características, y por otro lado también fundamentalmente considerar el aprendizaje socioemocional para este periodo tan complejo, por todo lo que hablamos al principio, yo creo que es bastante más útil. Yo he escuchado también por ahí que se dice, bueno, el año pasado fue un año perdido, y eso yo creo que es súper triste. Sí. Es triste para la familia, es triste para los chiquillos, es triste para quienes trabajamos en colegio, es triste para quienes trabajamos en doble militancia y hacemos clínica también y recibimos a niños sufrientes con mayores dificultades y con su familia, y a veces nos toca mediar con los colegios. Yo creo que no es un año perdido y no debiese vivirse así. Entonces, esta alianza entre los adultos, que a veces no es tan fácil, hay que tratar de potenciarla y adecuar las expectativas. Aquí tenemos que flexibilizarnos porque definir procesos de evaluación diferentes, no tanta calificación, más bien evaluaciones de procesos, de avances, adecuarnos a un sinnúmero de aspectos, porque si pensamos en términos de situaciones de mayor vulnerabilidad respecto de los procesos de aprendizaje, los niños con necesidades educativas especiales son más vulnerables todavía. Se van quedando atrás dependiendo de la dificultad que tengas. No todos los colegios tienen proyectos de integración, no todos los colegios cuentan con equipos de apoyo más estructurados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Se hace lo que a veces se puede con lo que se tiene. Y ahí entonces, claro, aprovechar los proyectos que tienen pie puede ser un poquito más fácil, ¿sí? Que no sé si tú o Denise, porque una cosa son las necesidades especiales en el aprendizaje, y también hay niños, niñas y adolescentes que previo a la pandemia tenían problemas en su salud mental. ¿Qué pasa y cómo lo aborda el colegio ahora en este contexto?
Sí, yo creo que es súper importante hacer mención a esta población, ¿cierto?, de niños o niñas y adolescentes que tenían condiciones psiquiátricas o problemas de salud mental antes de la pandemia, que obviamente a raíz de la pandemia pudiera verse exacerbado algunos de las sintomatologías o de los problemas que estos niños presentaban anteriormente. O sea, de hecho hay evidencia científica que da muestra de un empeoramiento en la salud mental en este tipo de población infantil, ¿ya? Entonces, obviamente que merecen especial atención estos niños frente a los efectos y tanto del confinamiento como del desconfinamiento, ¿cierto?, que yo decía hace un rato, porque estos estresores pueden hacer que los síntomas se exacerben y hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en eso. Ya es una población vulnerable, ¿sí?, que requiere de una atención especializada, y a esto yo me refiero con niños como, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, con trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos de ansiosos o de obsesivo compulsivo, trastornos por déficit atencional, ¿cierto?, que son tan frecuentes en nuestra población, por lo tanto, y otros trastornos. Y entonces yo creo que tenemos como las familias, los profesionales del área de la salud y del área de la educación, tenemos un papel súper importante que jugar ahí, porque debemos estar mucho más atentos con esta población, ¿sí?, por si requieren ayuda profesional inmediata. Y de todo esto que hemos hablado, ustedes han visto, no sé, ustedes o en las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, ¿qué oportunidades podemos reconocer en este proceso que ha sido tan largo? ¿Qué podemos rescatar de esto? Cristina, te pregunto a ti que yo creo que de alguna manera tenemos que tener una mirada optimista, porque si no se hace muy difícil. Yo creo que, bueno, es propio de nuestro instituto también la mirada de los recursos, de ver dentro de la dificultad qué oportunidades o áreas en el fondo a desarrollar nos pueda dejar esta pandemia. Yo creo que es casi una postura filosófica, por decirlo de alguna manera, o una forma de enfrentar esto. Yo siento que de alguna parte tenemos que agarrarnos para considerar que este es un proceso para aprender. Y yo creo que la humanidad entera está aprendiendo, desde el cómo se cuida, desde cómo cuidamos al otro, de cómo somos sociedad, y por otro lado también, evidentemente, si lo vemos en la relación con los niños, y especialmente con el área escolar, cómo queremos ser escuela en el sentido de aprendizaje, de los logros, del contexto para que un niño se desarrolle, porque es fundamental el contexto escolar en el desarrollo de un niño, ¿ya? Entonces, en un periodo tan complejo para todos, evidentemente el contexto escolar también es muy significativo, aunque no estén yendo a clases, incluso desde la ausencia, ¿eh? Entonces, yo creo que es una oportunidad para aprender de las relaciones humanas, de la intimidad, de cómo vivimos y somos familia de una manera distinta, de cómo aprendemos a trabajar de un modo diferente, a ser más creativos, a aprovechar los espacios y yo creo que también aprendemos como a priorizar lo realmente importante de lo que pueda no ser importante. Y en términos de aprendizaje también, es qué es lo que realmente es significativo para este niño en este momento, que puede ser distinto después. Entonces yo creo que hay que tener una postura esperanzadora, porque si no los síntomas depresivos y angustiosos aumentan. Entonces de alguna manera hay que pensar que esto puede ser una oportunidad. Y algo tenemos que aprender de todo esto, aunque sea difícil. Estamos viviendo una cantidad de duelos impresionante. Los duelos son difíciles, y los niños también viven duelos. Los adultos estamos viviendo duelos porque todo lo que podría ser súper certero se nos vino abajo. Y bueno, las pérdidas pueden ser una oportunidad de cambio. Así que, Denise, y sí, ahí pensando en los niños, las niñas,
y los adolescentes, ¿qué oportunidades podrán tener en este proceso? Bueno, yo creo que muchas. Y ahora vamos a hablar un poco más de lo positivo, ¿cierto? Como ya estaba recién hablando con la Cristi. Todas las crisis y los momentos difíciles en la vida, aunque nos cueste verlo en el momento que lo estamos viviendo, pueden convertirse y también ser mirados como una oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de cambiar positivamente algunas cosas que teníamos ganas de cambiar y que no se había dado la oportunidad, y esta es una buena oportunidad para eso. Entonces, en este tiempo de pandemia ha sido para muchos una oportunidad de conocerse más a sí mismos, por ejemplo, de conocer más a cada integrante del grupo familiar con el que viven, de aceptar también las propias limitaciones, o aprender a tolerar las frustraciones, porque esta pandemia nos ha puesto de frente en muchas frustraciones, ¿sí? También de descubrir nuevas habilidades, como vimos ahí a Bodoque en el video, de postergar, también de aprender a postergar los deseos inmediatos, porque nuestros niños y nuestros adolescentes viven en ese mundo de la inmediatez, y hoy día han tenido que aprender que no todo es ahora, ¿sí? De compartir más con los que tenemos al lado, ¿cierto? De disfrutar de lo simple, de lo que habíamos invisibilizado, ¿sí? En esta vida tan apurada que teníamos. Entonces este cambio nos prepara para nuevas experiencias, nos flexibiliza, nos entrega nuevos aprendizajes. Yo creo que eso es súper importante de rescatar, ¿sí? Algunos niños también se han sentido muy cómodos en casa, ¿ya? Ya sea porque se han sentido más contenidos por los papás, más escuchados, valorados, o porque han descubierto, ¿cierto?, la posibilidad de evitar situaciones quizás de malestar o de estrés o de discriminación que han vivido en los establecimientos educacionales. Algunos adultos, por otro lado, papás, ¿cierto?, han podido dar mayor tiempo a sus hijos participando, por ejemplo, de juegos o de almuerzos que antes no era posible hacer en conjunto durante la semana, de conversaciones, que eran instancias como súper escasas por la falta de tiempo que teníamos en la vida que llevábamos antes de la pandemia. O también papás que han tomado un rol mucho más activo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, y eso sí es una oportunidad de vinculación entre papás y niños. Ya las actividades laborales hoy día les han permitido a los papás estar más presentes en algunos casos, obviamente en otros casos no, ¿sí? Pero hay personas que incluso han optado, por ejemplo, por disminuir su cantidad de ingresos y se han replanteado sus prioridades respecto al tiempo que comparten con las familias. Yo creo que pocas veces en la historia hemos tenido momentos en que las familias se ven forzadas, de alguna manera, a volcarse como puertas adentro, ¿cierto? Entonces surgió esta posibilidad de reencontrarse, las sobremesas compartidas, en las labores del hogar, por ejemplo, que es importante, que muchos niños han tomado responsabilidades que antes no habían conocido, ¿sí? En el disfrute de jugar juntos, por ejemplo, porque el aburrimiento nos lleva a buscar y ser creativos, o en las conversaciones sin tener ese apuro que teníamos antes. Y ha sido una gran oportunidad para los papás de fomentar en nuestros niños la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, quizás la empatía también, de ponernos en el lugar del otro, en esto de que no nos sentimos bien a veces. Y yo creo que aquí hay que rescatar la palabra que está bien de moda, que es la resiliencia, ¿cierto? Y que es aprender a salir fortalecidos de esta crisis, y no solo a nivel individual, también a nivel familiar, y también ser familias resilientes, ¿sí? Y también a nivel escolar. Yo creo que el sistema escolar también puede salir fortalecido como escuelas resilientes, ¿sí? Después de esta crisis. Esperemos que sea así. Ya estamos casi terminando, estamos casi en la hora, antes de algunas preguntas del público. ¿Cómo puede ser, Cristina, la escuela llegar a convertirse en un contexto protector y seguro para cada uno de los involucrados? Y ahí también hacer el énfasis en, hemos hablado harto de los niños, niñas, de sus familias, y también en las profesoras y los profesores que han estado tan demandados. Sí, y con muy poco reconocimiento. Sí, a ver, primero yo creo que hay que considerar que tenemos que tener súper claro que la educación es un derecho, y de alguna manera tenemos que facilitar
todo lo que sea necesario y posible para que los niños y niñas se puedan educar en el contexto más seguro posible y que todos tengan acceso a la mejor educación posible. Especialmente también en este momento, sea la modalidad que sea. Yo creo, y en eso compartimos un poco la mirada de otras instituciones como la UNICEF y todo, que la idea es que ojalá los colegios sean los últimos en cerrarse y los primeros en abrirse, ¿ya? Que de alguna manera el espacio escolar presencial se priorice por a veces otras actividades que de alguna manera establecen un mayor riesgo y que también hacen que la vuelta al colegio sea menos protegida. Claro. En ese sentido, pensando en eso como principio básico, obviamente que la idea es que, como decías tú, Vero, el colegio genere seguridad y que las familias puedan confiar en lo que el colegio está haciendo. Que ojalá, y aquí volvemos a la relación familia-escuela, que yo creo que es súper importante, como la familia también se informa de que el colegio intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, que sea flexible. No podemos generalizar, no todo el colegio necesariamente tiene que funcionar de la misma manera, porque las capacidades de autorregulación y autocuidado de un niñito chiquitito son distintas a las de un adolescente, e incluso las necesidades en términos de aprendizaje presencial son mayores en los más chiquititos que en los más grandes, ya por todo lo que tiene que ver desarrollo de mayor regulación, autonomía, etc. Entonces, claro, la pregunta del cuándo, típico que dicen que genera un dilema que es muy difícil de responder porque eso va a depender de los contextos, de cómo esté la cantidad de casos y variables obviamente del área de salud. Pero el cómo ahí el colegio sí puede repensar muchas prácticas, ¿ya? De cómo hacerlo seguro, de cómo evidentemente generar espacios que permitan que los chicos y chicas puedan participar de clases presenciales, de cómo ir diversificando eso. Y eso también requiere un acompañamiento social de que se genere un contexto protector para eso, porque incluso si pensamos en lo online y la mayor parte de los alumnos a lo mejor de un colegio no tiene acceso a internet o a los computadores o a la tecnología, tampoco resulta. Entonces, ir pensando en eso. Se requiere un trabajo colaborativo y aquí, como decías tú, Vero, el tema del cuidado de los profesores y de cómo ellos son protagonistas y cómo se considera también lo que están viviendo y es súper importante. Así como nosotros los terapeutas hablamos de la persona el terapeuta, también hay que hablar de la persona el profesor, que establece un vínculo o debiese idealmente establecer un vínculo, especialmente en este contexto diferente. Ojalá y que las familias con los profesores, o sea, con como el respeto que debiera existir, cómo ponerlo en práctica, de validación, de reconocimiento, porque, claro, de alguna manera a veces los papás sienten que no reciben todo el apoyo del colegio, y que se sienten como a cargo de todo un proceso que debiesen hacer los profesores, ¿ya? Y por otro lado, el profesor puede sentir que la familia no está apoyando de la manera que correspondería y no se compromete en el proceso de la misma manera que él, o de la forma que él necesitaría para sacar adelante al alumno. Entonces, finalmente, ese cruce de desautorizaciones ahí y de críticas, en realidad, hace que el alumno o alumna quede más solo. Y queda al medio. Y queda al medio. Sí. Entonces, bueno, como las relaciones humanas no son tan fáciles, hay que tratar de facilitar eso. Y yo creo que la mirada de la resiliencia o de los recursos es súper importante, asumir y validar que para todos está siendo difícil y que tenemos que remar para el mismo lado, porque si no se hace prácticamente imposible. Y desde ahí la colaboración es súper, súper importante. Y por último, yo creo que la pregunta de ¿para qué? A propósito de la vuelta, yo creo que también es súper importante.
los aprendizajes socioemocionales, los estudios han señalado que son prioritarios en este momento. La salud mental está viéndose profundamente afectada. Por lo tanto, todo lo que son herramientas permanentes y no solo cápsulas, porque habitualmente en los colegios el trabajo de orientación, los profes no siempre les gusta hacerlo, lo hacen de bien mala gana, y pasa a ser una cápsula, así la actividad. Aprendamos de las emociones, y la idea es integrarlo a la actividad permanente, no focalizarse solo en el qué hacemos, sino en el cómo estamos, y todos los involucrados, ¿ya? Y ser flexible respecto de ir tomando ciertas decisiones en función obviamente del contexto y transmitir seguridad a la familia. No podemos trabajar sin la familia, Verito, tú dijiste algo súper importante. Aquí hay que generar vínculo con las familias, súper importante. Mira, ahora hay algunas ya preguntas, ya estamos como un poquito pasadas. Si te parece que, no sé, Denise, porque me gustaría ver a las personas si podemos pedirles que abran la cámara o no, para que las veamos y hacemos las preguntas mejor. Y voy a empezar con las preguntas. Hay un par de preguntas que tienen que ver con el riesgo, entre comillas, del desconfinamiento, sobre todo en los niños en etapas iniciales de la escolaridad, que casi solamente se han relacionado con un computador y que no conocen lo que es el colegio. ¿Cómo ayudar ahí cuando eso ocurre? ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo ahí podría quizá aportar desde mi mirada. Yo creo que el riesgo del desconfinamiento es que hemos logrado lograr cierta estabilidad emocional con este contexto, ¿cierto? Porque nos costó al principio, les costó a los niños, nos costó a los papás, a los profesores, y se ha logrado cierta estabilidad. Sin embargo, el desconfinamiento provoca nuevos cambios y la adaptación a nuevos cambios y a una realidad distinta, porque vamos a vivir en desconfinamiento pero en pandemia, ¿sí? Entonces eso también puede provocar cierta desestabilización emocional que ya habíamos logrado, y ese es el riesgo. Yo creo que a los niños más pequeñitos hay que ayudarlos con anticipándolos. Es súper importante anticipar, poder decir antes lo que viene, prepararlos con tiempo, ¿sí? Prepararlo también mucho con apoyos visuales. Hay mucho material en internet que podemos usar con cuentos, ¿sí? o imágenes de irle mostrando qué es lo que se viene, ¿ya? Yo creo que eso es una tarea importante que podemos hacer los papás para poder prepararlos para ese momento. Eso para los preescolares. Y yo creo que para los adolescentes, especialmente los que son más fóbicos o ansiosos, muchos se han sentido súper cómodos con este funcionamiento detrás de la pantalla. Y claramente han aumentado su sintomatología ansiosa. Por ejemplo, aquí en febrero, marzo, estaban muy asustados muchos con la vuelta a clase. Pero la experiencia que yo tuve fue que era una ansiedad bien anticipatoria, pero una vez iniciado las clases presenciales y todo, ellos lograban revincularse con su grupo y conectarse con la gratificación de eso. Pero previamente lo pasaron súper mal, muchos, especialmente adolescentes, porque sentirse expuestos, muchos sentían que a propósito de la autoestima y de la percepción corporal, que habían engordado, que no sé qué, que no querían que los vieran, que no eran la misma persona que habían dejado, o sea, que los habían visto el año anterior. Entonces, bueno, todo un rollo en eso, de la exposición social. Y ahí las familias, ¿cómo? Porque hay muchas edades donde hay muchos cambios, no sé, pienso los preadolescentes, los adolescentes, que como que dejaron de ir al colegio ciertos niños y ahora son grandes, o sea, como mucho cambio corporal, emocional. ¿Qué podrán hacer las familias ahí? ¿Cómo acompañar eso cuando se niegan a ir al colegio, prender las cámaras, todas esas cosas? ¿Cómo ustedes los pueden ayudar? O sea, yo creo que la etapa de la preadolescencia, adolescencia es una etapa súper importante y de altos cambios. O sea, yo creo que no hay etapa de mayores cambios en la vida que esa, ¿sí?
Por lo tanto, yo creo que la mejor forma que podemos acompañar a nuestros adolescentes en este proceso de prender las cámaras, no prender las cámaras, es aceptándolos, acompañándolos en sus inseguridades, quizás si hay alguno que le cuesta mucho, ¿cierto?, dar una exposición online, por ejemplo, prender la cámara, se puede hablar con el profesor, o sea, yo creo que acoger su necesidad, acoger su emoción, eso es una digamos, algo que podemos hacer como bien básico, pero muchas veces nos ponemos muy exigentes los papás y esperamos que ellos respondan a como nosotros adultos responderíamos frente a una situación de evaluación, por ejemplo, una situación de estar en clases online. Pero ellos son adolescentes, por lo tanto hay que mirar esa etapa evolutiva desde sus necesidades, desde sus desafíos. Para ellos el cambio del cuerpo, de lo físico, es un cambio que les cambia, o sea, que es tan importante porque cambia todo, ¿sí?, que hay que acompañar en eso y acompañar en estas vergüenzas que aparecen. Ellos además viven un proceso que están sintiendo que todos los estamos mirando. Es como que hay una audiencia imaginaria que los mira, los evalúa, ¿cierto? No nos tenemos que olvidar de eso, porque ellos están pensando que todos los chicos de su edad están pendientes de quizás la espinilla que tienen acá, o quizás, no sé, el corte de pelo que se hicieron y que no les gustó, o la ropa que tienen puesta. Y bueno, eso es parte del proceso de crecimiento y de diferenciación que es parte de la adolescencia, por lo tanto, hay que acompañar y hay que entender esa necesidad emocional del joven a veces de esconderse, de estar con el polerón quizás hasta aquí en clase y los papás se enojan, y bueno, no enojarnos, sino acompañar en esas necesidades de esa etapa del desarrollo. Aunque sea difícil para nosotros a veces, de entender. Había una pregunta que también, ¿cómo acompañar también? Yo creo que no solamente a los niños, niñas y a los adolescentes en esto de haber estado un año online, tener altas expectativas en lo presencial, alcanzar a ir con suerte un mes y volver a estar confinados. ¿Cómo se acompaña todo ese tobogán de emociones? Y cómo se acompaña a la familia también, que también está con altas expectativas. No sé si existe respuesta a eso. Yo creo que es difícil, justamente estaba pensando en eso, cómo uno responde como esto de ir avanzando y retrocediendo permanentemente, y todas las emociones complejas como de la tolerancia a la frustración, de generarnos expectativas y después nos resultan. Y claramente en relación a la experiencia del año pasado, probablemente proyectarnos con expectativas mucho más catastróficas que no sabemos y esperemos y confiemos que no sea así, pero ya tenemos instalado que probablemente vamos a estar un año encerrados nuevamente. Yo creo que lo primero es validar y darle espacio para hablar de eso. Muchas veces los papás sienten que ayudan minimizando un poco o transmitiendo que esto se va a resolver luego, si es rápido. Y yo creo que de alguna manera hay que transmitirle que no sabemos y que estamos todos en eso y que entendemos que sea súper angustioso y que entendemos que es súper difícil y que entendemos que todos estemos súper saturados y aburridos. El viernes que nos fuimos a confinamiento o que avisaron el tema que nos íbamos de nuevo a encierro, me da risa porque todos los grupos, desde adultos así, de mis compañeros de la universidad, de trabajo, todo el mundo así, puros memes así de angustia, todo el mundo estaba en lo mismo, era como la emoción generalizada. Y eso es, pues, finalmente. Es como a lo mejor la necesidad de hablarlo, de conversarlo. Los niños van a hablar de lo difícil siempre y cuando sientan que hay un adulto que pueda escucharlo. Entonces, en ese sentido, tratar de generar la escucha como para poder hablar de eso. Y lamentablemente no podemos dar certidumbre, ojalá, pero solo podemos dar la certidumbre que vamos a tratar de estar ahí nomás. Bueno, a título personal quiero agradecerte, Cristina y Denise, por esta conversación y estos encuentros que de alguna manera reunirnos ayuda un poco a pasar
estos tan malos momentos que estamos pasando todos. Queremos agradecerle a todos los que asistieron, se conectaron, a pesar de estar llenos ya de reuniones online, de darse este espacio. Queremos seguir encontrándonos cada último martes de cada mes. El próximo encuentro es el 27 de abril, está a cargo la psicóloga Claudia Cáceres, que va a hablar de conflictos de pareja, separación y ensamblaje en tiempos de pandemia. Tenemos muchos temas interesantes que vamos a revisar en el resto del año, temas de diversidad sexual, la sobrecarga de la mujer, sobre todo en la pandemia, muchos que pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página, y estamos en contacto. Les agradecemos mucho a todos, que tengan unas buenas noches y gracias nuevamente. Gracias a todos gracias por a ustedes. acompañarnos, Sí. por interesarse. Sí, muchas gracias. Chao, chao.